pantalla la presencia del doctor César Hernández, nuestro invitado de esta mañana. Él es el director de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Esmeraldas, y lo hemos invitado para evaluar cómo está manejando esta institución el problema del COVID-19 en lo que respecta a los planes de contingencia y otros temas que lo abordaremos. Un gusto saludarlo, doctor. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Gracias por la posibilidad de transmitirle a la ciudadanía de Esmeraldas lo que estamos haciendo desde el Consejo Provincial. Muchas gracias, doctor. Los planes de contingencia, supongo que ustedes han aplicado en torno a esta emergencia que ya hemos pasado la barrera de los 40 días. ¿Cómo se han ejecutado? ¿Qué dificultades tienen? A ver, vamos a partir de lo siguiente. Nosotros hemos realizado el plan retorno a las labores de trabajo de acuerdo a la guía y el plan general para los retornos progresivos a las actividades laborales generado por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y el IES. Basándonos en estos parámetros, nosotros estamos ya casi con la última impulso para ponerlo en práctica, porque, como bien dice, es cuando se regrese, cuando se retorne. Como seguimos manteniendo el semáforo en rojo, no está en funciones y en aplicación, sino que lo estamos ya con la parte específica de pulirlo para no cometer ningún error ni que exista algún tipo posterior de contagio. Doctor, es en estas circunstancias entonces que ese plan retorno está supeditado o depende de otras acciones colaterales que no están en la institución. Sí, usted sabe que el gobierno a nivel nacional delegó las funciones de poder cambiar el semáforo y pasar del aislamiento al distanciamiento a los gobiernos autónomos municipales. Y nosotros somos cumplidores de las disposiciones legales, y como somos cumplidores de las disposiciones legales, estamos a la expectativa. Ya sabemos que el Cabildo de Esmeraldas se ha pronunciado y nosotros estamos en función de esa expectativa. Pero eso no quiere decir que nosotros hayamos cerrado, esté totalmente cerrado el gobierno autónomo provincial, sino que el gobierno autónomo provincial está haciendo actividades de acuerdo a su cronograma también, porque no puede cerrarse una institución totalmente. Nosotros tenemos también declarada una emergencia vial por las constantes lluvias en la zona norte, en el sector de Quirindé, y esto también ha hecho que nuestros trabajadores, con las normas de bioseguridad, estén saliendo a laborar y que estén siendo constantemente por los médicos institucionales, por el Departamento de Salud Ocupacional, se les esté haciendo la revisión permanente, porque no podemos nosotros exponerlos, y estamos haciendo las cosas como se debe. Es decir, que se está trabajando en las áreas de mayor requerimiento, de mayor necesidad. Sí, no se olvide que ya dispuso también el gobierno central que el área de construcción empiece a trabajar, a reactivarse, porque esta situación de la pandemia no es otra cosa que ha hecho que todos los comercios, todas las actividades estén represadas, y si la persona que no produce no tiene cómo ver. Esto es una cuestión social, jurídica, económica, que ha trastocado la normalidad de cada uno, no solo de los ecuatorianos, sino de todo el mundo. Doctor, el tema también entró en discusión, creo que fue la semana pasada, cuando un organismo internacional dio un calificativo a esta pandemia, que se trata de una enfermedad laboral, o no es laboral. ¿Qué interpretación tiene usted? A ver,
las políticas a nivel mundial se generan a través de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene varios organismos, y estos organismos, por ejemplo, la OIT, que es la Organización Internacional de los Trabajadores, y también la OMS, la Organización Mundial de la Salud. En este momento hay una contraposición de ideas o de planteamientos de estos organismos. La OMC ha hecho su pronunciamiento indicando que que no es una enfermedad profesional porque es una pandemia a nivel mundial. En cambio, la OIT, que es el Organismo Internacional de los Trabajadores, ha hecho su pronunciamiento en función de la necesidad de que se incluya como una enfermedad profesional. Pero esto de incluirla o no incluirla también ha generado cierto malestar dentro del Estado ecuatoriano, porque ya el Ministerio del Trabajo se pronunció, y como nosotros hemos dicho, somos cumplidores de las leyes. La OIT sacó las normas de la OIT para el COVID y el coronavirus. Estas normas tienen que ser revisadas, pero acuérdense quién es el que califica la enfermedad como profesional. Es el IES. Entonces, el IES tiene su resolución CD 513, donde reglamenta y regula cuáles son las enfermedades profesionales, y hasta el momento no ha habido una incorporación a esa resolución del COVID como una enfermedad profesional. Pero eso no quiere decir que los estamentos del Estado, que los gobiernos autónomos provinciales y todas las entidades hasta privadas no tomen las previsiones de bioseguridad para poder tener y mantener a las personas que trabajan con ellos de una manera correcta y adecuada con las protecciones del caso. Podríamos decir, doctor, que hasta el momento, o sea, hasta este día, esta hora, el COVID, de acuerdo con nuestra reglamentación, nuestra legislación, no es considerada una enfermedad profesional. Sí, o sea, puede haber pronunciamientos, pero la ley, el Estado ecuatoriano es un Estado de derecho positivo. ¿Qué es esto? Todo tiene que estar plasmado o escrito para que se pueda cumplir. Nosotros no nos manejamos como el derecho anglosajón en función de que todo tenga que ser bajo la oralidad, y en función de la oralidad se va a mantener una normativa. No, toda norma, toda ley tiene que estar plasmada en un documento para que pueda ser cumplida. Y hasta ahora no ha habido esa modificación a el reglamento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Acuérdense de algo también, que esto hay que aclararle para que la ciudadanía tenga clara la forma de hacer el análisis y no interprete antojadizamente. Tanto el derecho a la salud como el derecho al trabajo son derechos de segunda generación de los derechos de que están plasmados dentro de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. Los primera generación son derechos civiles y personalísimos, que es el derecho a la vida, el derecho a un sinnúmero de derechos. Dentro de la segunda generación están los derechos a los alimentos, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a una vivienda. Y estos derechos que están en ese segundo rango, no quiere decir que uno sea mayor o que otro sea menor, sino que el Estado ecuatoriano, como un ente que firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tiene que hacer para que se dé cumplimiento. Serán los jueces en su momento que les toque ponderar. ¿Qué es esto de ponderar? Verificar si el derecho a la salud está por encima del derecho al trabajo o el derecho al
trabajo por encima del derecho a la salud, porque son dos organismos internacionales que se han pronunciado, que es la OMS y la OIT. En función de esto, nosotros lo que les decimos es que vamos a cumplir tal lo que esté dentro de la norma legal. No podemos salirnos de ese marco, y como siempre lo hemos venido haciendo, vale recalcar el hecho de que, como decían antes, no solamente hemos estado activando por esos lugares con la parte de infraestructura vial, sino que también la señora prefecta ha estado en el campo, en la zona donde realmente se requiere y se necesita con la ayuda humanitaria. Esto es conocido por todos y nosotros estamos convencidos que esa labor que está haciendo la señora prefecta es una labor correcta y adecuada, no porque nosotros lo decimos, sino porque es lo que se debe hacer, es lo correcto. Nosotros no creemos que una postura de lamentaciones, sino de hacer las cosas como se debe hacer, en función de dar solución a los problemas de la gente, los problemas que están ahí latentes. La gente no está pensando en el hecho de que no puede salir, la gente está pensando, sí, no puede salir, pero ¿cómo me alimento? Esas necesidades básicas son las que se le debe de dar solución. Cómo el campesino trae a la ciudad sus productos, si lastimosamente esta provincia tiene una infraestructura vial hecha a pedazos. No hay una vía que permita transitar, solo las que se están renovando y haciendo a partir de esta administración. Y eso hay que decirlo. Y eso no es entrar en confrontación, sino que las cosas hay que decírselas al pueblo para que esté claro de cuáles son las necesidades reales que tenemos nosotros. Y es en esa dimensión entonces, doctor Hernández, que hay que estratificar todas las acciones que el caso amerita, máxime si son los representantes de toda una provincia que, como usted lo ha destacado, necesita de mucho. Se está haciendo mucho, pero realmente a veces como que se diluye en el espacio la inmensidad de los problemas que tiene Esmeraldas en cuanto a su planificación y a su desarrollo, que no va a suceder en 4 años, en 5 años. Una planificación normalmente hay que hacerla, usted sabe muy bien, para 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. En esa dimensión, doctor Hernández, ¿cuál es la perspectiva desde el área que usted dirige que el gobierno provincial y la prefectura tienen en mente? Bueno, como en sí la prefectura está armando una planificación, no solo por el hecho del plan retorno para que los trabajadores regresemos, los empleados a laborar, un plan retorno integral. Que de hecho, doctor, va a regresar y ya vamos a regresar con un serio problema, ¿no? Sí, más sí, del que teníamos antes. Sí, pero a esa visión nosotros tenemos que ir con un plan para ir a fomento productivo que implemente todas las circunstancias dentro del campo. Si no ponemos nosotros la visión en el campo, que es una de las competencias del Consejo Provincial, y que eso ya se está haciendo, eso ya se está plasmando. Entonces, son algunas circunstancias que desde la prefectura se van a dar en función de ir dando solución a los problemas existentes dentro de la zona rural. Lastimosamente, las competencias que tiene otorgadas a través de la COTAD no permiten ir más allá de algunas específicas, pero se está haciendo ya un plan integral, el plan retorno, no para regresar solo a laborar, sino para plasmar y viabilizar, dar solución estrictamente a la provincia de Esmeraldas. Y como usted lo dice, esto no es un plan de que yo me siento y planifico y sueño en hacer las cosas así, sino esto hay que hacerlo con un sentimiento real
de estar haciendo las cosas por una provincia que queremos, por una provincia que nosotros estamos viviendo y porque le vamos a heredar a nuestros hijos una provincia que avanza. Acuérdense lo que pasó después del terremoto, cuando la Secretaría de Reconstrucción pidió a Esmeraldas que presente los proyectos y los planes. Esmeraldas en esa época no presentó nada en el 2016. Por eso no se reconstruyó absolutamente nada. Entonces, por esas malas experiencias que ya pasaron, la prefectura actualmente, a la cabeza la abogada Roberta Zambrano Ortiz, tiene la visión distinta de hacer las cosas como se debe hacer en función de las necesidades, ir dando solución a las necesidades del pueblo, no por plantear una reelección, sino porque el pueblo para eso la eligió, pues. Y la señora prefecta está clara y consciente de que las cosas que está haciendo son en beneficio del pueblo de Esmeraldas. Muchas gracias, doctor, por su intervención esta mañana y haciendo algunas precisiones con mucha lógica de cómo se está enfrentando esta pandemia y la actitud que tiene la institución provincial del desarrollo de Esmeraldas. Hacemos una pausa aquí, ya volvemos, tenemos más invitados.